Qué gusto es poder saludarlos una vez más a través de este medio y así poder compartir de la palabra del Señor, que temas que son importantes, temas que son tan valiosos como una herramienta para utilizar como hijos de Dios y extender su reino en medio de las personas, de la gente, de los lugares donde Él nos lleva. Estoy muy contenta de poder estar hoy día con el hermano Fernando compartiendo un poco de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a tratar de, en la gracia del Señor, establecer las cosas que el Señor nos está orientando en relación al nombre de Cristo. Amén. Les bendecimos a todos los que van a escuchar este material y sabemos que es algo tan importante poder entender qué es estar bajo la cobertura del nombre de Jesús y de cómo ese nombre, ante ese nombre todas las cosas se sujetan, todo lo que ha sido creado se sujeta por la obra que en Jesucristo fue manifestada en nosotros. Padre, queremos pedirte que tú abres nuestro entendimiento. Amén. Abre, Señor, el entendimiento de nuestros hermanos Sí, que van a recibir este tema. Sí, Señor. Señor, que no sea una herramienta de conocimiento simplemente, sino que pueda tener una claridad y una revelación en la vida que les permita utilizar tu nombre Amén. como una herramienta poderosa. Sí, Señor. Señor, comprendemos tan poco de la gloria de tu nombre. Entendemos tan poco, Señor, del poder de tu nombre. Sí, Señor. Pero en esto, Señor, en esto pequeño, porque esto es tan pequeño en relación a la grandeza tuya, Amén. ayúdanos a saber aplicarlo, a saber vivirlo, a utilizarlo como tú quieres que nosotros lo usemos. Amén. Amamos tu presencia y gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias por habernos rescatado, Señor, Sí, por Señor. haber tenido tanto amor y tanta misericordia con nosotros que nos permites hoy estar caminando en tu camino, en este reino maravilloso. Amén. Señor, que tu palabra sea clara, sea certera, sea precisa. Señor, que de tu Espíritu Santo pueda venir la gracia para hablar en tu nombre. Amén. Todo lo que tú deseas que hablemos y las demás cosas, Señor, las sujetamos a ti. Sí, Señor. Sujetamos este tiempo al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, tal como decía Fernando, hoy día queremos compartirles acerca del poder del nombre de Jesús. Cuando buscábamos esto, decíamos, Señor, ayúdanos, ¿cómo podría llamarse esta enseñanza? Porque el nombre de Jesús, simplemente como Jesús es poderoso. Usted puede darse cuenta que en ambientes de adoración, basta con que comencemos a cantar su nombre y la atmósfera cambia, sin que nadie diga nada. Simplemente si usted ha estado o usted lo ha probado, lo ha experimentado en su vida, nombrar a Jesucristo, llamar a su nombre, empieza a crear una atmósfera de gloria, una atmósfera de vida. Es algo muy real y muy literal, porque aunque pareciese solo un nombre, ese nombre, como nosotros sabemos, trae una presencia y una gloria, porque un nombre no es sencillamente una manera de nombrar algo, sino que un nombre trae consigo una identidad, un propósito. Amén. Y cuando hablamos de Jesucristo, lo que nosotros entendemos, yo le aseguro, que forma parte de una gran profundidad, de una gran riqueza, que en la medida que vayamos descubriendo vamos a ir creciendo en ese poder y en esa autoridad que está en el nombre de Jesús. Cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor y empezamos a ver, fíjese que pasa algo tan extraordinario, porque si usted recuerda, en el pueblo de Israel está el famoso Tetragramatón judío. y ese tetragramatón judío eran simplemente las iniciales del nombre de Dios. Y esas iniciales del nombre de Dios no se podían pronunciar. ¿Y por qué no se pronunciaban? Porque el nombre de Dios era tan grande, tan glorioso, tan sublime, tan poderoso que nadie lo podía pronunciar. Eso era lo que el pueblo de Dios decía en relación al tetragramatón, y fue así como para que las personas lo pudiesen pronunciar.
bueno, comenzaron a poner ciertas vocales, pero este nombre era tan impronunciable que lo único que los judíos podían hacer era mencionar aspectos del nombre de Jesús. Por ejemplo, Jehová Shalom. Él es mi paz. Y si nosotros vamos a la raíz de Shalom, no solamente significa ausencia de problemas o estar ausentes de guerra, sino que esto a la vez significaba abundancia, plenitud, prosperidad. Esto significaba la palabra Shalom o Jehová Nisi, cuando ellos están en situaciones de guerra. Él es mi bandera. Entonces lo que la gente conocía no era el nombre, sino que eran aspectos de la grandeza de Dios, aspectos de sus atributos y de las características que estaban implícitas en el nombre de Jesús. Pero los judíos nunca vieron en ese tiempo la gloria de Dios que se manifestaba en ese nombre, porque el peso de gloria del nombre de Jesús es algo excepcional. El nombre de Jesús, el nombre de Cristo, que es el nombre en el cual nosotros nos movemos, tiene una grandeza y un poder ilimitado. Ahora, ¿qué es el nombre de Jesús? Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira qué grandeza, llamar a un niño Dios con nosotros. Y para que nosotros podamos entender esto, tendríamos que remontarnos un poquito al tiempo en que José, por mandato de Dios, recibe esta instrucción. El Señor les da esta instrucción y les dice: llamarás el nombre de este bebecito Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? En ese momento, el ángel les da a conocer el peso de gloria que el niño vendría a establecer aquí en la tierra, porque él traería el carácter, traería la presencia de Dios aquí en la tierra. Y donde estuviese Jesús estaría el Emmanuel, o sea, donde estuviese Jesús estaría Dios mismo. Imagínate eso, imagínate lo que significaría para un judío que antes no podía ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, saber que Dios mismo, no en un aspecto, sino en toda la manifestación de su gloria, de su carácter, de su poder, estaría presente en la tierra. Ese poder, esa gloria, ese atributo, esa sobrenaturalidad, esa majestuosidad estaría presente donde Jesús estuviera. Jesús estaba y estaba Dios. Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo era esto antes, Fernando? Recién Pastor Anita habló de que, como todos sabemos, el nombre del Señor no era un nombre que había sido dado a conocer. Lo que más se acercaba a la manifestación de Dios que usaban los judíos era la palabra Adonai o Hashem, que eran los dos apelativos con el cual ellos trataban de dar una explicación de todo lo que Dios era en su contexto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Isaías recibe una revelación de lo que iba a manifestarse, y él de la misma manera lo vislumbra con una serie de atributos. ¿Se acuerda que hablamos, Pastor Anita? Ella dice que a la luz de la Escritura, la palabra con el cual se acercaba a Dios, sumado un par de vocales, recibía el nombre de Yahweh, ¿ya? Pero todos sabemos que el nombre de Dios estaba compuesto por Y, por H, por W, eran las letras que se ocupaban de la manera que se tornaba impronunciable. Era mucha la grandeza, mucho el peso de gloria, mucho el cabot de Dios que no podía expresarse. Ahora, ¿cómo lo ve Isaías? Isaías lo ve en la gloria y lo ve en una manifestación tan hermosa, pero él solamente ve exactamente lo mismo, atributos. Y tenemos el Isaías 9:6 que dice: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y empieza a describirlo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si nosotros empezamos como a desglosar e ir a la raíz de todos estos atributos que son del Hijo de Dios, ¿cierto? Que es la imagen del Dios viviente, tenemos que admirable es milagroso, prodigioso. Mire cómo lo mencionan. La raíz es maravilla tras maravilla. De esa manera expresan el ser una persona admirable. Este nombre con frecuencia expresa las maravillas, los aspectos extraordinarios de Dios en medio de Jesucristo, del trato que Dios tenía con su pueblo, ¿ya? Entonces, ese es un poco el enfoque del ser admirable. Vamos al consejero. Consejero en su raíz es deliberar juntos. Fíjese, Dios no es un Dios dictatorial. Él siempre en su trato, Él quiere acercarnos. Él quiere no solamente manifestar su voluntad, sino que Él quiere que la entendamos juntos. Ese es el sentido de cuando habla de consejero. El consejero no es solamente el consejo unidireccional, tiene que ver con ese consejo que te une a Él. No es una palabra unilateral, es bilateral, es algo que une dos partes. Siempre el Señor quiso, asimismo, cuando estaban arriba creando todas las cosas con el Hijo, con el Espíritu Santo, hacerlo de una manera juntos, cuando dice hagamos al hombre. De la misma manera el Señor, y por medio de su sacerdocio, acá en la tierra, Él siempre ha querido unir las partes. Y luego dice, mire cómo define consejero, te explicaré. Esa es la raíz. Y luego, maravilla de consejero. Entonces, este atributo de consejero es unir a través del consejo, a través de la palabra, a través de ese diálogo, de entrar en una comunión. Luego tenemos Dios fuerte, y aquí tenemos que hacer una división en este atributo de Dios, porque fíjate cómo refiere la raíz acerca de cómo Isaías ve a Dios. Y mire cómo lo ve. Dios de la eternidad, Dios eterno, Dios sempiterno. Y fíjese cómo la variación que tiene. Ariel, que significa león de Dios. Y luego poderoso león, ¿cierto? Que es lo mismo. Dios de dioses. Dios altísimo. Poderoso, sublime, El Shaddai, que nosotros conocemos como el Dios de los pechos, ¿cierto? Y luego Dios fuerte, ¿cierto? Ahí tenemos Dios. Y fuerte, Él lo menciona en su raíz como un guerrero poderoso, como un héroe, como un valiente, como un poderoso, como alguien fuerte, valiente, ejercitado para la guerra. Y dice, con poder, no solamente ejercitado para la guerra, sino que con poder para liberar. Y luego finaliza un poco este perfil diciendo hábil gobernante. O sea, Dios fuerte, Él menciona muchos atributos de Dios, ¿cierto? Y aristas de cómo Él se manifestaba como un león, o como un poderoso Dios, o como el Dios de los pechos. Luego tenemos Padre eterno, y en esta palabra habla de Olam, ¿ya? Padre eterno es Olam. Olam es sinónimo de eternidad, o sea, la eternidad de Dios está puesta en Olam, ¿ya? Y finalmente, príncipe de paz. El príncipe de paz es el hombre de mi paz, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Nuevo Testamento siempre es mencionado como el Hijo del Hombre? O sea, el Hijo del Hombre es la imagen de Dios aquí en la tierra. Y aquí lo menciona como el hombre de mi paz. Mi hombre de confianza o íntimo. Amigo. Indica un estado de ánimo que le permite a uno sentirse a sus anchas. O sea, ¿alguna vez le ha pasado que usted llega a su casa así
y se siente como en tanta confianza que se tira a la cama y se tira para todos lados. Ese es el sentido de esta escritura. O cuando tú entras a una casa, vas a conversar con alguien y sientes tanta amistad, tanta comunión con esa persona, que tú, si es conocida, si es tu amigo, tú te asientas en el sillón, te pones cómodo y te sientes a tus anchas a hablar lo que tú quieres, porque estás en un nivel de confianza, porque estás en la casa de tu paz, estás en el lugar donde tú sientes un alto nivel de confianza. Eso tiene que ver con príncipe de paz. De esa manera Isaías entonces observaba y veía cómo venía este Mesías, cómo venía este Jesús en el tiempo. Entonces, imagínese usted toda la grandeza de ese nombre. De ese nombre al que nosotros tenemos acceso porque se nos fue dado ese nombre. Amén. Imagine que cuando usted va, el que lo respalda es el que hace maravilla tras maravilla. Amén. Si alguien le pide un consejo, le va a decir el Señor qué cosas dar, por eso se trabaja en conjunto con Él. O usted va a llevar paz al lugar donde usted vaya, porque el príncipe de paz está con usted. O el Todopoderoso. ¿Y para qué nos sirve ahora que tengamos un Dios que tenga acceso a la eternidad? Porque cambiando el pasado usted puede ayudar a que las personas cambien su destino. El Dios que tenemos es asombrosamente ilimitado, asombrosamente poderoso, asombrosamente glorioso. Por eso es que no hay otro nombre como el nombre de Jesucristo que tenga todos estos atributos. Y bien decía Fernando proféticamente, claro, porque todas esas cosas se establecerían después cuando Él vino. Y si nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús trajo salvación. Dígame usted si no lo vio haciendo maravilla tras maravilla. Lo pudimos ver. Pudimos ver al Señor como el fuerte. Cuando liberó a gente endemoniada, el fuerte, el poderoso. Pudimos verlo como el consejero. Y también pudimos verlo como padre. Entonces Él trajo todas esas cosas porque Él trajo la salvación a todos. Sin embargo, luego de toda esa vida, luego de tener todas esas manifestaciones de milagro desde los 30 a los 33, que nosotros podemos revisar claramente en las Escrituras, podemos ver que una vez que Cristo muere, resucita y es recibido en gloria, dice la palabra que recibe un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando nosotros hablamos de que es un nombre sobre todo otro nombre, estamos hablando que no hay ningún nombre que le haga el peso en autoridad. Amén. No hay ningún nombre que le haga el peso en poder, en gloria, en majestad, en eternidad, en habilidad, en excelencia, en planificación, en restauración. No hay ningún otro nombre que pueda llegar a la altura del nombre de Cristo. Le fue dado a Cristo el nombre sobre todo nombre. El nombre de Cristo es tan poderoso que puede traer salvación eternamente a los que creen en Él. Ese nombre trae salvación hoy, en el 2016, ¿verdad? Sí. Y trae salvación en el 2017 también. Además, dice la palabra del Señor, que Jesús, mira el nombre tan poderoso de Jesús, cuando descendió a los infiernos, arrebató las llaves de la muerte, del Hades. Hermano, que no tan solo son lugares donde la gente que no recibe al Señor una vez que muere va. No es así. Hay gente que en vida tiene su alma, tiene partes de su ser presa y cautiva en esos lugares de muerte y del Hades. Y dice que allí estableció el dominio de Dios en las partes más bajas de la tierra. Luego fue recibido ampliamente en el cielo. Él desciende y luego asciende. Y allí en el cielo es recibido con la gloria de los ángeles y con toda la esfera celestial, produciendo también
que en los cielos todo se postre ante Él. Entonces mira el nombre de Jesucristo, que es el nombre en el que nosotros estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en un hombre que tiene poder en los cielos. Era un hombre que tiene poder en la tierra, pero que también tiene poder y autoridad debajo de la tierra. ¿Hay algo imposible para Él? No hay absolutamente nada imposible para Él. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de cómo es cuando Dios nos envía con su nombre. Y algo que considero importante dentro de lo que decía Pastor Anita, y es que cuando Jesús está entrando a Jerusalén y Él tiene un lamento por Jerusalén, ¿se acuerda de ese escrito? Y Él dice, quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, ¿cierto? Y ahí habla un poco de una figura de las gallinas con los polluelos bajo sus alas, que es la misma figura que ocupa el salmista David, queriendo decir que Él nos guarda bajo ese alero. Ese alero no es solamente su protección, es la protección que conlleva estar bajo su nombre. Amén. Ahora, hay tres cosas que sería bueno mencionarlas antes de proseguir, y es que cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de tres cosas súper importantes. Un nombre conlleva identidad, conlleva carácter y conlleva un espíritu. Detrás de un nombre hay un espíritu. Y si observamos en la figura de Cristo, estas tres cosas pudieron ser fielmente replicadas en su vida, porque Él traía la identidad del Padre, el carácter del Padre. ¿Se acuerda cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, solo nos basta con que nos muestre al Padre? Y Él le dice, tanto tiempo he estado contigo y no lo has visto. Jesucristo vino a traer esa imagen del Padre, el carácter del Padre, la gloria del Padre aquí a la tierra. Y finalmente, el Espíritu del Padre. ¿Y cuál es el Espíritu del Padre? El Espíritu Santo. ¿Ya? Que es en el momento en que Él se va y le dice, les voy a dejar un consolador, Él venía a dejar esa manifestación, esa parte de ese nombre, ¿cierto? Que estaba incluido en su Espíritu. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todas estas cosas que son tan importantes? Porque hay una palabra del Señor que a mí me llama mucho la atención y dice, todo lo que hagamos, o de hecho o de palabra, hagámoslo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un juego de palabras, estamos diciendo que todo lo que hagamos, ¿cierto? Sea en palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús, o sea, hagámoslo en la identidad de Jesús, hagámoslo en el carácter de Jesús, hagámoslo en el Espíritu de Jesús. Y eso cambia mucho las cosas, porque lo que el Señor está queriendo decir, le está dando una preponderancia, una importancia sublime al hecho de funcionar bajo sus alas, bajo su figura, bajo su imagen, bajo su nombre. Pastor Anita recién acababa de decir y hablaba de la gloria. La gloria se concentra en Cristo. Toda la gloria de Dios se concentró en Cristo. Entonces, cuando entramos, y aquí viene la parte que a nosotros nos reúne, ¿cierto? Que cuando entramos en esta legalidad como cuerpo, ¿ya? Vale decir, en nosotros está operando, y hablamos de qué cosas, de tres cosas, la identidad. El nombre es la identidad, el carácter y el espíritu. Pero cómo en la tierra nosotros vemos esas cosas cumplidas. Miren lo que dice la Escritura, dice que en la tierra hay tres cosas que dan testimonio del cielo, ¿cierto? Esas tres cosas son el agua, la sangre y el espíritu. Y dice la Escritura que en el cielo los que dan testimonio, ¿cierto? En el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando nosotros funcionamos en el nombre de Jesús aquí en la tierra,
nosotros tenemos la legalidad del cielo aquí en la tierra. Por eso es tan importante ocupar el nombre, pero no solamente ocuparlo como una figura. ¿Cuándo nosotros está operando ese nombre? ¿Cuándo? No es de cualquier manera, no es de una manera, esto no es un sorteo, esto no es suerte, esto tampoco es un felice. Es cuando en nosotros está operando el agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. Segundo, la sangre. ¿Qué es la sangre? Es la comunión. Es la comunión de los santos. Y cuando está operando el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces nosotros en esas condiciones estamos operando bajo la sala del Señor o bajo su nombre. Ya que estos tres son los que dan testimonio aquí en la tierra. Amén. Y nosotros estamos aquí en la tierra. También tenemos que decir que estos tres elementos que están en la tierra, que son el agua, la sangre y el Espíritu, concuerdan con el Padre, el Hijo y el Espíritu en el cielo, ¿cierto? Y dice que estos tres son uno y estos de abajo, estos tres concuerdan. ¿Concuerdan con qué? Con la imagen que viene del cielo acá. Amén. Entonces, y aquí viene, cuando en nosotros se manifiesta el nombre de Jesús y estamos bajo este alero, toda la potencia, la gracia, el poder, la presencia, la omnipresencia, la gloria de Emmanuel, que en el Antiguo Testamento no se podía decir que estaba en el cielo, esta vez se manifiesta completamente en la tierra. Y eso es como lo que le da el tremendo peso a todo esto. O sea, hermanos, lo que antiguamente no se pudo dar en forma de unidad, ¿cierto? La gente veía solamente rasgos. En este tiempo, el Señor quiere venir a manifestar su gloria completa. Y eso le da un tremendo peso a lo que estamos hablando. Vamos a buscar un texto que avala y suma un poco a lo que estamos hablando. Y es Filipenses 2:9. La Escritura dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora uno dice, ¿por qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque Pastor Anita dijo algo que está muy ligado a lo que vamos a decir ahora. Porque Jesús vino a establecer, si usted se pregunta, en Jesús ¿se manifestó el agua? Por supuesto, en el bautismo de Juan. Y de otra manera, porque todas las palabras que el Padre le daba, Él las cumplía. Entonces, ¿se manifestó el agua? Sí. Luego, ¿se manifestó la sangre? Sí. Porque Él tenía una comunión, pero no solamente esa comunión fue para ligarse con el Padre, sino que la sangre de Él nos sirve a nosotros, para nosotros ahora tener comunión con Él, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios que siempre estuvo con Él. Pero estas tres cosas se manifestaron en la tierra, y como decía Pastor Anita, luego bajando a los infiernos y tomando posicionamiento de la tierra, luego del infierno, y luego ascendiendo en gloria, ¿cierto? En ese monte, cuando dice la palabra que Él dejó una instrucción a sus discípulos, pero Él ascendió a los cielos. Y luego los ángeles dieron testimonio de Él, de que Él iba a volver nuevamente. Ahora, el punto de todo esto es el siguiente, que el Padre le da un nombre sobre todo nombre cuando Jesús cumplió esta obra, que era la manifestación de 3 días, que era la vida, la muerte y la resurrección y la exaltación de Cristo. En ese momento, el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros a la luz de lo que estamos hablando? Y es algo que es muy importante. Cuando nosotros somos enviados en una comisión apostólica es toda palabra instructiva que nos
comisiona a hacer algo en el nombre de Jesús. Y dentro de esta comisión existen algunas cosas que les voy a decir muy cortitas. Primero, el que te comisiona. Porque el que te comisiona en nombre. ¿Cierto? En el nombre del Señor. Luego, el comisionado, que es la persona que es enviada. Y luego, el comisionado hace la obra. Él está bajo esa obra. Y luego, él, de vuelta de la comisión, da un informe de su comisión. Eso es la comisión. Cuando nosotros, entonces, tenemos una comisión apostólica, cualquiera que sea esta, es importante saber que el que nos envía es Jesús, por medio en la tierra del que te envió. Amén. Y al ser tú enviado y comisionado, llevas en la porción de ese mismo peso de gloria que operó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se sujetó al que lo comisionó. ¿Quién lo comisionó? El Padre, ¿cierto? De la misma manera, Dios es un Dios de orden. De la misma manera, Él nos muestra didácticamente el mismo camino. No existe en la tierra una persona que se mueva bajo el nombre de Jesucristo, que se mueva solo. Dios nunca estuvo a favor de eso. En el reino de Dios, todas las cosas funcionan en el ordenamiento de Cristo. Entonces, sabemos que las personas que vamos comisionadas por Él, ¿cierto? Llevamos el peso de la gloria de Dios. Llevamos la palabra. Llevamos la unción del nombre. Acuérdese, hablamos de tres cosas: identidad, carácter, espíritu. De aquí está todo. Llevamos la gloria, la palabra, que va a influenciar en el carácter. Llevamos la autoridad, ¿cierto? Llevamos la unción y llevamos el poder del que me envía. Mire acerca de esto lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1 del 19 al 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, porque estamos hablando de eternidad, está hablando de este siglo y también del venidero. Cuando hablamos de siglo estamos hablando de etapas, de eras, está hablando de una eternidad. Y sometió, y aquí viene lo que recién acabamos de explicar, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese, no está hablando de individuos. Esta palabra comisionada para soltar el nombre de Jesús es a través de la iglesia, de un cuerpo que se sujeta a una cabeza que es Jesucristo. Una cabeza y un cuerpo no andan sueltos. La cabeza va unido al cuerpo y el cuerpo a la cabeza. Y esto nos da el sentido de unidad. Debemos entender esto muy claramente. Esta unidad es la que nos hace abrigarnos bajo las alas del nombre. Amén. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, dentro de esto hay varias cosas. Dijimos que Jesús tiene una preeminencia en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. ¿Cierto que sí? Y aquí aparecen algunas cosas que son importantes, como cuáles, como principados, ¿cierto? Potestades. Y aquí vamos a compartirle algunas cosas que estuvimos buscando. La palabra principado
es arjé. Y cuando hablamos de principado, estamos hablando de un imperio. Estamos hablando, por ejemplo, ¿se acuerda esa cita en el libro de Daniel? Cuando Daniel entra en un ayuno y él desfallece, dice, y en medio de la visión aparece Miguel de una u otra manera, y también aparece Gabriel anunciando y hablando con él, y hablan de dos principados. Hablan del príncipe de Persia y luego del príncipe de Grecia, y hablan de una lucha espiritual en los cielos. Cuando estamos hablando de principados, estamos hablando de gobernantes, de magistrados, de poderes. Y estos poderes son, dice, primeramente, principado, principio, punta. Los principados son gobernantes territoriales y están ligados a los imperios. Por eso hablamos de Persia, que fue un imperio, y hablamos de Grecia, que fue otro imperio. Entonces tenemos que entender que frente a esas, gobernantes, ¿cierto?, de los cielos, son gobernantes territoriales, que si bien fueron gobiernos que se establecieron en la tierra, sin embargo, esos gobiernos están en las esferas celestiales. Eso es lo que está queriendo decir. Son principados que tienen asignado en la tierra lugares de señorío, terrenos, extensiones que son de ellos. Luego tenemos autoridad. La palabra en esta cita de Efesios 1:19 aparece la palabra autoridad. Y esa autoridad es exousia. Esta autoridad es un derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Es un poder, la exousia es un poder que genera una legalidad. Entonces, estos poderes, ¿se acuerdan que hablamos del cielo y la tierra? Son poderes que se mueven en los cielos, pero que tienen una extensión hacia la tierra. Legalidades en la tierra. Diferente al poder dunamis, ¿cierto? Porque el dunamis es solamente un poder milagroso. Amén. Es solamente un poder de milagros. También aparece la palabra señorío acá. Y la palabra señorío es un poder angelical. Es gobernadores, autoridad humana, dominio celestial. Estamos hablando de poderes angelicales, señoríos. Y finalmente tenemos la palabra siglo, que ya lo explicamos, porque tiene que ver con tiempos pasados y futuros, eras. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando de una u otra manera de la eternidad. Dios no tiene solamente una legalidad o una acción, un señorío sobre el tiempo cronos. Él se extiende a las edades, a los tiempos kairos, a los tiempos et, que son sus tiempos, son tiempos mucho más amplios. Está hablando de su eternidad, de cómo Él irrumpe con su señorío en la eternidad. Entonces, cuando somos enviados en ese nombre, en el nombre de Jesús, a realizar una tarea determinada, hermanos, todos los poderes que operan contrariamente a Cristo tienen que doblar rodilla. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Primero, porque nosotros estamos bajo su ala. Segundo, porque estamos bajo el poder de Dios, bajo la unción del Hijo. Y eso es de suma importancia. Ahora, no obstante, para que se establezca el nombre de Cristo en un lugar o familia o ciudad, hay protocolos espirituales que como cuerpo debemos cumplir. Esto no es solo, hay protocolos, hermano, que el Señor en eso es riguroso con nosotros. Pastora Anita, ¿cuál sería eso? Eso es tremendamente importante porque el mundo espiritual se gobierna por leyes.
y se rige de acuerdo a principios y a normas que no están ajenas a nosotros. La palabra nos está enseñando de que el Señor tiene un nombre que va a gobernar sobre cualquier otro nombre que tenga una autoridad. Amén. Es decir, que tenga una legalidad para operar en un determinado lugar. Amén. Pero también Él tiene un poder que es un poder sobrenatural sobre todo otro poder. Por ejemplo, los poderes de la brujería, que también son exousia. Pero el poder del Señor es mayor. Pero para que esas cosas se sujeten a ese nombre, es que nosotros nos tenemos que unir a esos protocolos. Y esa cosa es tremendamente linda, ¿sabe por qué? Porque nos hace sujetarnos a alguien. No nos hace andar solos. ¿Y qué significa que no somos solos? Significa que nosotros así podemos visualizar y entender que el que merece la gloria, que el que merece la honra y que es el que opera realmente no somos nosotros, sino el poder de Cristo operando a través de nosotros. Por favor, lea conmigo Marcos 6, 7 al 13. Dice esto la palabra del Señor. Después, está hablando de Jesús, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. O sea, lo que tenían que llevar estas personas enviadas era bordón, sandalia y una túnica. No tenían que llevar alforja, pan ni dinero. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y cualquier lugar que no os acoja y no os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Y saliendo, proclamaron que se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que ver es que Él llamó a 12. Amén. Para ser enviados, primero tenemos que ser llamados por Dios. Amén. Y en este sentido yo quisiera que revisásemos la palabra de Marcos 3, porque aquí nos da una claridad muy tremenda de qué significa ser llamado. Dice Marcos 3, y voy a leer el verso 13 y hasta el verso 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y esto es importante, hermano, no es lo que yo quiero hacer. Sabes que hay un montón de gente que pierde el propósito de Dios siendo lo que no fue llamado a hacer. Amén. Y en lo que usted fue llamado a hacer, usted es experto. Amén. Ahora, cuando alguien es llamado por el Señor a algo, el cuerpo da testimonio de Amén. eso. No es solamente usted el que recibe el llamado, sino que el resto se da cuenta de que usted tiene ese llamado y luego lo envía. Entonces usted primero tiene que saber que es llamado por Dios y Él llama al que quiere. Y dice que vinieron a Él. Y la palabra sigue narrando que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ahora, hermano, cuando nosotros hablamos de establecer a 12, hermano querido, no es que los llamó, vengan para acá, son enviados. No. Establecer tiene que ver con algo mucho más profundo. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que hicieron esos 12 que estaban con Jesús, aprendieron de las enseñanzas de Jesús, vieron el poder, se bautizaron, crecieron en fe. Amén. Por eso, hermano, que decir, el Señor me llamó, es una parte, podríamos decir que está en el principio.
Porque dice acá que cuando los llamó, vinieron a él y los estableció, los enraizó. Por eso, hermano, que aún en los protocolos que nosotros tenemos en los grupos de salida, no hay nadie que tenga un tiempo de permanencia en la congregación menor a un año. Amén. Y tampoco no hay nadie que no haya sido bautizado. Amén. Porque el Señor tiene protocolos claros, de acuerdo a lo que Él quiere para poder enviarle a alguien su autoridad. Pero para que yo pueda tener ese nombre, tengo que haber muerto y resucitado con Él, y ahí está el bautismo. Amén. Ahora dice la palabra del Señor de que Él los estableció. Y ese tiempo de llamamiento, hermano, es un tiempo de entrenamiento. Amén. ¿Por qué? Porque establecer en su raíz significa trabajar y purificar. Amén. Y esto, el trabajar, que el Señor trabaje en ti, que el Señor te purifique, hermano, es lo que te capacita para ser enviado. Imagínate tú a Pedro, hermano querido, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando el líder te dice, tienes que hacer esto, están regañando aquí adentro en el corazón y poniendo obstáculos? Cuando Jesucristo llama a Pedro y le dice, deja la red. Entonces la primera característica que se tiene que desarrollar en ti y en mí, es decir, no sé nada, necesito que me enseñen. Amén. Tú no te lo sabes todo. Yo tampoco lo sé todo. Y tú no eres el tremendo ungido de Dios, el ungido de Jesucristo. Amén. Es ese nombre, no eres tú. Amén. Por lo tanto, hermano querido, tienes ahí un líder, tienes una cabeza. Y lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es sujeción. Amén. Aprender a obedecer. Y no tan solo obedecer de afuera, hermano. Porque el Señor en su raíz quiere trabajar en nosotros y purificarnos. Y sabes que cuando en nuestra mente están esos, es una raíz de rebelión. Amén. Y tú no puedes ir con raíces de rebelión a llevar el nombre de Cristo a un pueblo rebelde. ¿Por qué después los mandó con autoridad? Porque los purificó en esas cosas. Amén. Porque cuando uno confronta tiniebla, hermano, la tiniebla reconoce tiniebla. Ahora es una medida de protección para ti. Es una medida de protección para mí. Entonces la primera cosa, hermano, Jesucristo fue obediente. Jesucristo no decía nada que no veía al Padre que dijera. Nosotros, para ser enviados, primero tenemos que obedecer al que nos manda en lo que nos manda. Amén. Si nos mandan a orar, vamos a orar, no a liberar. Si nos manda a orar por el enfermo, vamos a orar por el enfermo, no a entregar palabra profética. Y tenemos que ser purificados como ahora, porque ahora estamos en ese tiempo de entender qué tengo que hacer yo para cumplir con esos protocolos de enviado. Y ser enviado, hermano, no es algo menor. Porque ser enviado, hermano, es que el Señor te pone aparte. Amén. Para una misión determinada. El Señor te está llamando aparte para que tú salgas a llevar su nombre a otros lugares, a otras personas, a otras familias. No cuando tú quieres. Es cuando te envían. Hay un montón de personas que llaman por teléfono y dicen, aló, dicen, no, quiero informarle que me mandaban a predicar a la costa. ¿A quién le pediste permiso, hermano? Estás avisando. Eso no es ser enviado. Ser enviado es que la iglesia te comisiona y te manda a un lugar. Entonces dice la palabra del Señor que se ponen aparte, y esto nosotros podemos leerlo en Marcos 6:7, donde dice que entonces el Señor comenzó a enviarlos. ¿Y con qué se empieza a enviar a una persona, hermano? Se empieza a mandar con pequeñas comisiones. Amén. Pequeñas cositas. En tu vida, pequeñas cositas. Arregla esta cosita. Arregla esta otra cosita. Porque si nosotros en esas pequeñas cositas somos obedientes, el Señor nos va a ir posicionando en cositas más grandes. Y luego, ¿no es cierto?, el enviado tiene el otro protocolo que es la autoridad. Porque para que una persona pueda realizar su tarea, tiene que tener el nombre de Cristo. Pero ¿sabes qué? El nombre de Cristo primero se te tiene que revelar a tu vida. Primero tú tienes que conocerlo para darlo a conocer. Amén. Tú tienes que conocer su poder, su autoridad. ¿Y cuál es la legalidad que Él tiene para operar en los cielos y en la tierra? Yo no voy a ir a orar, hermano, por una persona que está enferma si yo no venzo la enfermedad.
Yo no voy a ir a orar por alguien que tiene depresión si me vivo quejando. Vivo quejándome que esto, que mi marido, que mi esposa, que la iglesia, que no me gusta este discipulador, que no me gusta este pastor. Hermano, no. Para tener autoridad, tenemos que vencer en las cosas pequeñas, conociendo el nombre de Cristo. Fuimos llamados para ser obedientes y depender del nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se me revela a mí, de eso que yo tengo, yo puedo dar. ¿Te acuerdas que nadie puede dar de lo que no tiene? Por eso es que nosotros vemos cuando estamos en la reunión, tú tienes legalidad para operar en esto, tú tienes legalidad para operar en lo otro. Porque el mundo espiritual no es inocente. Dice la palabra del Señor en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, el primero, el que ser llamado, es que yo sea enraizado, sea purificado y sea establecido en la palabra del Señor y yo la guarde. Que yo guarde esa palabra, que el nombre de Cristo se me revele a mí primero. Luego decía la palabra del Señor de que solamente tenían que llevar un bordón. Ahora, hermano, ¿por qué esto es importante? Porque la autoridad se mueve en legalidades. Y mira, ¿sabes qué? El tema de la legalidad es tremendo. Tremendo, porque fíjate que esta palabra de Marcos 6 dice que en esas casas donde se introdujesen y no les recibiesen, ellos tenían que salir y sacudirse el polvo de los pies. Entonces, para que yo pueda operar en un lugar, en ese lugar tengo que tener la legalidad de operar. El Señor no les dijo que hagan milagros, no les dijo que hagan absolutamente nada allí, sino que donde no los reciban, que salgan. ¿Y por qué si el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre? Podría haber hecho el Señor lo que quisiera porque es sobre todo nombre. Pero no hay legalidad en esa condición para entrar. Dice que donde los reciban, entonces se queden ahí hasta que salgan del lugar. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claridad en nuestra cabeza. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esa legalidad. Yo no voy a ir a liberar a una casa de alguien donde el dueño de casa no me da permiso para hacerlo. Hermano, oremos al tiro porque sabe que de repente va a llegar el dueño de casa y él no nos da permiso para estar acá. No hay legalidad. Y el Señor no se mueve con cuestiones torcidas. No se mueve con cuestiones escondidas. ¿Esto es expuesto o no es expuesto? Entonces, pero es que el nombre del Señor es todopoderoso y nosotros queremos que no. Las cosas se hacen en luz y en orden. Si no, no hay legalidad para que el nombre de Jesús opere. Y veamos qué significa el bordón. El bordón, hermano, es una vara. Eso significa el bordón. Entonces, solamente lleva una vara. ¿Y la vara qué representa? La vara representa el pastoreo. Por lo tanto, cuando una persona, ¿no es cierto?, lleva el bordón, es una persona que ha pasado un proceso de pastoreo, Amén, de corrección, de escuchar la voz, pero que está sujeto también al pastoreo. Esa gente que iba, sí, Jesucristo me mandó, pero yo hago lo que quiero. Yo estuve con Jesús, así que voy solito. Si yo 3 años con Jesús, me peino con sacar demonios. O sea, perdóname, conozco, mira, para sanar los ciegos tenéis que escupir nomás, hacer un barrito, ponerlo en los ciegos, funciona. Yo lo vi 3 años. No. Cuando Jesús nos envía, sujetito con la vara, ¿viste? Pegadito a la vara. Entonces el que es enviado no puede andar con tintes personales propios. Tiene que estar sujeto a su pastoreo, sujeto a su iglesia, sujeto a su cuerpo, al cuerpo que pertenece. La otra cosa que les dice el Señor, tienes que llevar sandalias. Y hermanos, todos nosotros sabemos lo que representan las sandalias, ¿verdad? Yo sé que usted en este minuto, en la sala donde está diciendo el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, hermano, en esto tenemos que ser muy sabios. Muy sabios y muy entendidos, porque nosotros vamos con el Evangelio de la paz. Nos vamos con un evangelio de condenación. Imagínate que vamos a ver un enfermo, está gravemente enfermo, empezamos a decirle, no, ¿sabes qué más? Que por la grave iniquidad,
tu iniquidad por mano, confiesa tu pecado. Y llevas el apresto del Evangelio de la paz. Y puede ser que sí sea una iniquidad. ¿Y tú crees que el Señor lo diría así? A mí me encantó cuando el Señor les dijo, la gente empezó a decirle, oye, ¿por qué este está así? ¿Porque sus papás pecaron? Y el Señor le dice, no, para que la gloria de Cristo sea manifestada. Entonces, hermano, cada vez que tú hables, tienes que dejar en el corazón de las personas a las que toques una esperanza, un ánimo, una exhortación, un querer caminar, un querer avanzar y no condenación. Y cuando tenemos que decir cosas difíciles, precisamos de la sabiduría de Dios. Porque nuestras palabras, si no tenemos calzado ese evangelio de la paz, y tú viste lo que nos enseñaba adelante, lo que significaba el príncipe de paz, es un ambiente tan agradable que la persona se siente cómoda. Si no dejas ese ambiente, hermano, puede ser que tú hagas tropezar a la persona aunque le digas una verdad. Y que lejos de ayudarle le pongas una mochila que no puede llevar. Nosotros vamos en el nombre de Jesús para ayudar a la gente en su carga, en su debilidad, en su sufrimiento. Por eso es que nos ponemos las sandalias de la paz. Tú eres el primero que tiene que conocer la buena noticia en tu vida. Amén. Cuando tú conoces esa buena noticia en tu vida, tú puedes dar una buena noticia. Tú vas a orar por gente, no hablar. Si la persona tiene una amargura y se pone a hablar de la persona del frente, tú le dirás, no, yo no vengo a hablar de la persona del frente, vengo a hablar de ti. Quiero saber tu necesidad, quiero orar por ti, quiero ayudarte a ti. Porque nosotros llevamos el apresto del Evangelio de la paz. No vamos a escuchar comentarios de otra persona, de lo que le pasó allá. Vamos a ver la raíz del dolor y a orarle para que se levante. Y ahí comenzar a direccionar a la persona en el camino correcto. Y la otra cosa, hermanos queridos, es una túnica. Yo pensaba y hablábamos el otro día y yo decía, ¿cómo lo hacen con una túnica? ¿Cómo lo hacen para bañarse? ¿Cómo se van a cambiar de ropa? Si van viajando, ¿cuántos días de camino? La túnica llena de polvo, tienen que haber sudado. Uno empieza a pensar. O van a una casa y se mancharon tomando el café que les ofrecieron y siguen con la misma túnica mañana. Pero hermano, la túnica tiene que ver con una dependencia del Señor. Porque Él es nuestra cobertura y Él es nuestra provisión. ¿Sabes que no hay nada más terrible, hermano querido, que actuar en piloto automático? Esta cuestión es bastardo, esta cuestión se corta así, ABCD, listo, oremos. Qué absurdo, hermano. Qué absurdo. Si tú revisas la palabra del Señor, el Señor no repitió el modelo a nadie. No, esta cuestión es falta de perdón. Mira, te vas a sanar con la falta de perdón. Paso A, perdona. Paso B, suéltalo a los torturadores. Paso C, llénate del Señor. Y paso D, controla tu mente. Dependencia del Señor. O a veces nos ponemos a orar como metralleta. Señor, en nombre de Jesús, levanta. Escucha primero del Señor. Escucha de Él lo que Él te está diciendo. Anda con tu espíritu abierto. ¿Qué tengo que yo tener mi espíritu tan alerta para que cuando yo llegue donde la persona, primero rechace la información que yo traigo de antemano porque te puede estorbar? Porque hay una información acerca de la situación o de lo que yo conozco que puede entorpecer lo que Dios quiere hacer. Entonces yo voy y livianito empiezo a escuchar del Señor, porque Él es mi cobertura, Él es el consejo, Él es el admirable, el que hace maravilla tras maravilla. Entonces yo voy y dependo de Él para escuchar. Y escucho de Él lo que me va a decir para orar, o la instrucción que yo tengo que dar, que con el apresto del Evangelio, que con una palabra sabia, yo la voy a entregar y voy a ministrar a la persona. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que me da la autoridad para poder hacer todo esto? Es el nombre de Cristo a través de una instrucción. Entonces, hermanos, ser enviado es algo tremendamente importante. Cuando me envían, primero que todo, hermano, cuando nosotros vamos a visitar
nos vamos a título personal. Si tú te vas a título personal, te sacaste la cobertura. Ah, yo voy porque el Señor me dijo. No, tú tienes que decir, yo vengo en nombre de mi congregación. Porque en el mundo espiritual dejas de estar desnudo. Amén. Vengo en nombre de mi congregación, me envió mi congregación para estar acá orando. Sea cristiano, sea no cristiano, sea quien sea. No vengo solo. Y traigo este mensaje, y traigo esta palabra, no a título personal, sino en el nombre de Jesucristo enviado por mi congregación. Y las cosas cambian, hermano. Entonces, esas son algunas de las legalidades para que nosotros podamos operar. Ahora hay otras legalidades, hermanos, que son tremendamente importantes, que tienen que ver también con reconocer luz y con reconocer tinieblas. Sí, ¿puedo decir algo en relación a lo anterior? Que se me alumbró recién y quería compartírselo. El pasaje que compartió Pastor Anita es el Marcos 6:7, ¿cierto? Del 7 al 13. Va a ser muy bueno que usted lo lea. Porque hay algunas palabras importantes. Pastor Anita decía casa, ¿cierto? Y decía cuando entréis en una casa, ¿cierto? Hermanos, hay dos cosas que la palabra ahí está abordando, dos cosas. Dice cuando un espíritu inmundo sale de alguien, va a lugares desiertos. Y dice, y luego vuelve a la casa. Hermano, ¿sabe por qué Pastor Anita le dice que es tan importante todas estas prescripciones que tiene el ser enviado? Porque cuando uno sale afuera, va a una confrontación espiritual. Y cuando estamos hablando de casa, Pastor Anita decía, es una casa, es un lugar, sí. Y a la vez es una persona, porque cada uno de nosotros somos habitaciones, somos casas. Amén. Somos casas que necesitan ser abordadas. Y aquí aparecen dos palabras. La primera es entréis. Y la segunda palabra es salir. Y cuando tú sales, cuando tú vas en una comisión, tú vas en una comisión sacerdotal. Vas como un sacerdote que va a entrar a la casa. Y ahí donde dice el príncipe de paz, que decía Pastor Anita maravillosamente. ¿Por qué? Porque te ha pasado que de repente Dios te ha entregado esa gracia de que tú entras rápido con la gente y la gente se siente como en casa contigo. Es esa unción del Señor, la unción del príncipe de paz. Pero el punto es cómo tú vas a ejercer tu sacerdocio. Y eso necesariamente, hermanos, el sacerdocio de la iglesia es corporativo. Amén. No es individual. Amén. Por eso el Señor comienza, hermanos, comienza enviándolos de dos en dos. ¿Por qué? Aquí está la pregunta, ¿por qué no envía de dos en dos? Por una razón muy simple, hermanos. La voluntad del cielo, la voluntad de Dios, es que, o el propósito de Dios es que la voluntad del cielo se establezca en la tierra. Cuando Él mandaba de dos en dos, Él quería abarcar esos dos ámbitos. Y de una u otra manera, al mandar de dos en dos, está hablando de dos fundamentos. Un fundamento apostólico y otro fundamento profético, que están en las personas, hermanos. Están, de una u otra manera, están en distintas operaciones, en distintas medidas están. Pero es necesario ese orden riguroso del cual hablaba Pastor Anita. Ahora, el punto es por qué. Y aquí entramos a lo que queremos explicar. Porque hay una legalidad para operar en el nombre de Jesús. ¿Ya? El mundo espiritual, como decía Pastor Anita, reconoce luz y reconoce tinieblas. Así es. ¿Qué dice la Escritura acerca de los demonios? Que ellos creen y tiemblan. Pero no obedecen. Ellos creen, ellos tiemblan, ellos saben, se ubican. Le voy a leer un pasaje que nos va a dar luz acerca de esto. Como ellos reconocen luz y tinieblas, aunque nosotros hablemos del nombre de Jesús, si Él no es nuestro Señor,
no tenemos autoridad. No estamos bajo el alero, no estamos bajo sus alas, no estamos bajo el nombre. Y delante hablábamos que no podemos ocupar el nombre como un fetiche. Exacto. Como lo hacen los católicos, ocupan fetiches. O como lo hacen con la sangre de Cristo, cuando dicen, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre. O hay personas que dicen, tu sangre, Señor. Fetiche, eso es un fetiche. Mire esta escritura, aparece en Hechos 19:13. Y es una enseñanza esto, ¿no? Este es un ejemplo. Pero algunos de los judíos, exorcistas, fíjate la característica de estos exorcistas. Pastor Anita habló de 3 cosas que la encontré muy acertadas. Primero era llamamiento, tengo que ser llamado. Segundo, tengo que ser establecido, enraizado. ¿Cómo eran estos tipos? Ambulantes. ¿Una persona ambulante, Pastor Anita, está establecida? No. Está establecida. Los vendedores ambulantes, cuando vienen carabineros, ¿qué pasa con ellos? Cuando no tienen permiso, salen corriendo. Salen corriendo. Estos exorcistas eran ambulantes. ¿Qué parte falló en estos exorcistas? A lo mejor Dios los llamó, puede ser, pero no fueron establecidos. Se transformaron en gente ambulante. Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, fíjese la declaración: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dijimos recién estar bajo las alas, estar bajo el nombre. Ellos están invocando a Jesús, sí, pero ellos están derivando el querigma o la palabra a otros, no a ellos. ¿Qué quiere decir? Que en ellos no estaba la palabra, el que predica Pablo. ¿Qué dijimos? ¿Qué es lo que da testimonio aquí en la tierra? El agua, la sangre, el espíritu. Ellos dicen, el que predica, palabra, agua, estaba en ellos. La manifestación del agua, que es el que da testimonio del cielo, no estaba. Fíjese. Luego, había 7 hijos dentro de los que predicaban, dentro de los que hablaban esto. 7 hijos de un tal Esceva. Y en algún momento, hermanos, vamos a hablar de estos 7 hijos, porque tenemos que descubrir qué son esos 7 hijos. Esceva significa, lo vamos a explicar después, voy a terminar de leer. Judío, ya Esceva, este tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, fíjese, era un sacerdote. Eran hijos de un sacerdocio que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, recién dijimos que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Mire lo que dice, a Jesús conozco, creen, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Y aquí hablamos de 3 cosas que genera estar bajo el nombre. ¿Se acuerda de cuáles son esas 3 cosas? Primero, el estar bajo el nombre tiene que ver con identidad, carácter y un espíritu. Y aquí ellos dicen quién es, y sabemos quién es Pablo. Está hablando de que sabían quién era Pablo. Pablo es un nombre, y detrás de Pablo hay un carácter. Y en Pablo estaba el carácter de Cristo. Los demonios sabían quién era Pablo. Sabían bajo qué nombre estaba. Pero miren lo que viene. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Identidad. ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Fíjese, cuando nosotros estamos bajo el nombre y bajo las alas, ¿qué pasa con el mundo espiritual? Se sujeta. Aquí el mundo espiritual se ensañó con ellos. ¿Qué pasó? Fíjese, huyeron de aquella casa. Ellos ministraron su sacerdocio, ministraron como sacerdotes, pero tuvieron que salir. Y salieron desnudos y heridos. Ay, Señor, qué terrible.
¿Qué significa Esceva? Esceva significa zurdo. Usted se va a reír, pero esto tiene un sentido, hermano. Zurdo. ¿Qué viene a su mente cuando decimos la palabra zurdo? ¿Qué es lo contrario de zurdo? Derecho. Derecho. Diestro. Diestro. ¿Se acuerda cuando David decía acerca de Jesús? Estaba el Señor delante de mí y dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Hermanos preciosos, Pastora Anita Denantes me relató maravillosamente cuál es el proceso que siguió Jesús. Él, para llegar a la diestra del Padre, Él tiene que vivir, morir, resucitar y ascender y dar testimonio del Padre en la tierra y debajo de la tierra. Por esa manifestación hermosa de Jesús, el Padre lo exaltó y lo llevó a su diestra. Cuando está diciendo que Esceva significa zurdo, ¿de qué está hablando? De que es una persona que no ha cumplido con sus procesos correctamente. Una persona zurda. Ahora, usted dice, hermano Fernando, ¿dónde saca eso? Se lo voy a leer. Mateo 25, 41. Dice lo siguiente. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Qué características tiene una oveja? Obedece. ¿Qué más? ¿Es sumisa? Siempre es sumisa, va detrás del pastor porque es tan indefensa que tiene que seguir al pastor. Fíjese. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que se sientan a la derecha son los que heredan. Y luego dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Hermanos, esta enseñanza que estamos haciendo es delicada. Es delicada, ¿sabe por qué? Porque en esta palabra entramos todos. Es una palabra que nos tiene que llevar primeramente a andar en obediencia, en sujeción, pero también a andar en misericordia y andar, no tener un alto concepto. Pastora Anita recién decía algo que me encontré demasiado bueno. Ella decía, hay gente que piensa primeramente que Dios la llamó y no hay un testimonio de eso. Y esa gente tiene un alto concepto de sí, porque dice, me llamó, entonces yo estoy preparado para las grandes ligas. Y hermano, disculpe, pero sinceramente puede que no estemos preparados para nada. Porque necesitamos ser, dice que los que llamó a esto vinieron a Cristo, vinieron, ese proceso de venir, ese proceso de formación, luego ese proceso de establecerse, para luego ser enviado y comenzar a ser enviado, hermano. Si alguien no es enviado a las naciones, no. Comenzaron a ser enviados, o sea, es un proceso, poquitas cosas, como decía ella, poquitas cosas. ¿Para qué? Porque el que envía se da cuenta de la comisión del comisionado, se da cuenta, fue buena, fue mala, te equivocaste en esto, lo hiciste mal en esto otro. En eso también hay un proceso correctivo, ¿cierto? Para aprender. El Señor nos ayuda, hermanos. Amén. Es tremendamente importante por eso que nosotros tengamos el debido nombre del Señor enraizado, el nombre del Señor debidamente enraizado, eso es lo que quiero decir en nosotros, revelado, que le pidamos a Él que nos revele el peso de su gloria y que seamos conscientes también, aunque esto no tiene que ver con la enseñanza, pero que seamos conscientes también de que nosotros no podemos permitir de ninguna manera que el nombre del Señor sea utilizado sin el respeto, sin la dignidad que este nombre tiene, ni nosotros usarlo a la ligera. Amén. Tenemos que ser muy precisos en nuestra forma de comportamiento, porque desde el momento que eres enviado, no tan solo eres enviado para esa misión, sino que vamos como representantes de alguien.
Y nosotros no dejamos precisamente mal parada a la congregación solamente. Nosotros podemos hacer que otra persona tropiece en Jesucristo por alguna cosa de nosotros. Entonces necesitamos movernos en ese poder, en la misericordia y en el amor del nombre de Jesús. La verdad es que el Señor nunca ninguna de las cosas que hizo, las hizo por vanagloria, o lo hizo para que sea visto, que estoy yo el Hijo de Dios, ojo, estoy yo el Hijo de Dios, me llamo Jesús, soy el Salvador del mundo. Lejos de eso, Él daba a conocer al Padre. Amén. En todas las cosas no se glorificaba a sí mismo, sino que glorificaba al Padre. Y el Señor nos ayude a todos nosotros, a que en cada encomienda que el Señor nos da, nosotros también glorifiquemos al Padre. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Amén, por Señor. habernos ayudado, Sí, Señor. por todo lo que tú has traído a nuestros corazones, Señor. Ah, Señor. Queremos que nos permitas caminar en ti, en justicia, Amén. en amor, en rectitud. Sí, Señor. Que nos ayudes a guardar nuestros corazones en Sí, ti, Señor. a dejarnos enseñar, Sí, a Señor. tener espíritus humildes para ti, Amén. a no renegar de ti, Señor, Amén, Señor. a ver que tú eres el que manda y que tú eres el poderoso, Amén. no lo somos nosotros. Amén. Y que a veces a nuestros ojos las cosas no salen bien, pero tú has hecho cosas lindas. Amén, Señor. En todo, Señor, recibe la gloria. Todas las cosas, Señor. Gracias por el poder de tu nombre, que en realidad entendemos demasiado poco, pero es tan alto y tan grande que podemos escondernos en él. Amén. Te amamos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.